¿Alguna vez has sentido que tenías tu vida bajo control hasta que de repente todo se desmorona por algo que ni siquiera fue tu culpa? ¿Y si esa caída viniera de la persona que menos esperabas? En el video de hoy vamos a sumergirnos en la historia de Mateo, un joven cuya vida fue puesta patas arriba por una traición inimaginable, aquí mismo en Oaxaca, México. Prepárate para sentir rabia, empatía y una profunda inspiración con el viaje de alguien que se negó a ser una víctima. Quédate hasta el final para descubrir cómo transformó la humillación en fuerza y dignidad. Y si te gustan las historias reales que tocan el alma, ya deja tu like y suscríbete al canal para no perderte ninguna. Vamos a ello. El sol ya castigaba las calles de Oaxaca, incluso antes de las 8 de la mañana, cuando Mateo salió de casa. Se ajustó la correa de la mochila desgastada al hombro. El olor a tortillas recién hechas todavía impregnado en su memoria, y bajó las estrechas escaleras de su pequeña casa. Era un día como tantos otros. Mateo trabajaba en la taquería de la universidad, un empleo que apenas cubría las cuentas y las mensualidades de su madre en el centro de salud, pero que él valoraba por estar allí, cerca del ambiente universitario, alimentando el sueño de un día poder estudiar de verdad. Tenía 22 años y la vida para él era una secuencia de pequeños esfuerzos y grandes esperanzas. Tomó el colectivo de siempre, el que lo llevaba hasta la ciudad universitaria. Los auriculares amortiguaban el ruido caótico de la ciudad, mientras él repasaba mentalmente la lista de tareas: preparar la carne asada, picar la cebolla y el cilantro, limpiar las mesas. Nada extraordinario. En el fondo, Mateo sentía un cansancio que iba más allá de las horas de trabajo. Era un cansancio de la invisibilidad, de la forma en que muchas veces las personas parecían mirar a través de él, como si su presencia fuera solo parte del paisaje. Pero él guardaba eso para sí, centrándose en la rutina, en la pequeña estabilidad que había logrado. Esa mañana, al bajar del colectivo, Mateo notó algo diferente. Un coche grande, negro y reluciente estaba estacionado frente a la entrada de la universidad, algo inusual para esa hora. De él bajaron dos hombres de traje, con una postura rígida, que parecían desentonar completamente con la informalidad del campus. Mateo sintió un escalofrío, una punzada de ansiedad, pero intentó ignorarlo. Probablemente era solo alguien importante visitando, pensó, mientras se apresuraba hacia la cafetería. Al entrar en la taquería, el olor a limón y chiles lo envolvió de inmediato, un consuelo familiar, pero la calma duró poco. Tan pronto como se puso el delantal, vio a uno de los hombres de traje parado en la puerta de la cocina, con los ojos recorriendo el lugar con una extraña intensidad. El corazón de Mateo se apretó. ¿Es usted Mateo Ramírez?, preguntó el hombre, con voz grave y sin inflexiones. Era una pregunta simple, pero que llevaba un peso que Mateo no supo descifrar. Él solo asintió, confuso, sintiendo los ojos de doña Elena, la cocinera jefa, fijos en él. El hombre se presentó como inspector de una agencia federal, y la mención del nombre de la agencia hizo que la sangre de Mateo se helara. No estaban allí para una inspección de rutina en la cafetería, eso lo sabía. El hombre pidió hablar en privado, y Mateo, con la boca seca, señaló el pequeño almacén en la parte trasera. A cada paso sentía el corazón latiéndole desacompasadamente, una sensación de pánico comenzando a instalarse. ¿Qué podría ser? ¿Habría hecho algo mal? Su mente corría, tratando de encontrar algún error, algún desliz que justificara esa visita tan inusual. Dentro de la calurosa habitación, el otro hombre, que hasta entonces había estado en silencio, cerró la puerta. El inspector principal fue directo al grano. Empezó a hablar de su hermano, Ricardo, a quien Mateo no veía desde hacía años, desde que se había ido a la capital en busca de oportunidades, y nunca más había dado noticias concretas.
Mencionaron acusaciones graves, malversación de fondos, lavado de dinero, algo relacionado con contratos públicos fraudulentos. Mateo sintió el aire enrarecido, su cabeza dando vueltas. ¿Ricardo? ¿Un criminal? Era difícil de creer. Las palabras del inspector resonaban en la cabeza de Mateo, repitiendo corresponsable, prisión. La humillación era un nudo en su garganta. Él que siempre se esforzó para ser correcto, para honrar a su madre y su trabajo, estaba siendo enredado en una red de mentiras y crímenes que no cometió. El rostro de Ricardo, un recuerdo distante de un hermano mayor al que él admiraba, ahora se desfiguraba en su mente, transformándose en algo traicionero y desconocido. La rabia se convirtió en un calor creciente en su pecho, mezclada con una profunda sensación de injusticia. Se vio allí, en ese almacén apretado y sucio, mientras su vida, sus pequeños sueños, parecían desmoronarse. El sudor escurría por su frente, no solo por el calor, sino por el vértigo de la desesperación. Miró sus manos, callosas de tanto picar carne y lavar platos, y pensó en su madre que dependía de él. ¿Cómo iba a explicarle esto? ¿Cómo iba a pagar una deuda que no era suya? El peso del mundo parecía haber caído sobre sus hombros, y por un instante lo único que quería era gritar, romper algo, pero se contuvo, respirando hondo para no derrumbarse frente a esos hombres. Los inspectores, al percibir el shock de Mateo, ofrecieron una solución. Si él entregaba a Ricardo y cooperaba plenamente, quizás la pena sería menor, o incluso evitada. Pero la cooperación significaba renunciar a todo lo que tenía, a sus escasos ahorros, y firmar documentos que lo comprometían a pagar lo que Ricardo debía. «Es la manera más fácil de limpiar tu nombre, muchacho», dijo uno de ellos, con una frialdad que cortó el aire. Esas palabras pesaban, pero la idea de limpiar su nombre por algo que él no hizo era un ultrajo que lo llenó de una mezcla de revuelta y desesperación. Mateo asintió sin realmente ver, sin realmente escuchar. Su mente ya no estaba allí. La imagen de su madre enferma, los sacrificios que él hacía diariamente para que ella tuviera lo mínimo, todo se mezclaba con la amarga sensación de ser usado, de ser solo una herramienta en la sucia trama de su propio hermano. Por un momento sintió un deseo abrumador de simplemente huir, desaparecer. ¿Pero a dónde? ¿Y cómo viviría sabiendo que su madre estaría desamparada? No, él no podía huir, tenía que enfrentar. ¿Pero cómo? Cuando finalmente los hombres se fueron, dejando una tarjeta y un montón de documentos, Mateo se tiró en un cajón vacío, con el cuerpo temblando. Doña Elena lo encontró allí minutos después, con los ojos preocupados. «¿Qué pasa, mi hijo? ¿Quiénes eran esos hombres?» Mateo no pudo contenerse. Las palabras salieron atropelladas, entrecortadas por un llanto seco y desesperado. Contó todo: la traición de Ricardo, la deuda, la amenaza de prisión. Doña Elena, con su sabiduría de vida y sus ojos, que ya lo habían visto todo, solo lo abrazó. Un abrazo apretado que, por un instante, logró aliviar el nudo en su pecho. Ella lo escuchó sin juzgar, sin interrupciones, y eso, por sí solo, fue un bálsamo. «No te desesperes, mi hijo. Quieren asustarte», dijo ella con voz ronca pero firme. «No estás solo. Ese no estás solo», resonó en la mente de Mateo, una pequeña rendija de luz en la oscuridad. No tenía idea de cómo salir de esa situación, pero la solidaridad de doña Elena, una mujer que lo veía de verdad, y no solo como un empleado o un número, encendió una chispa de esperanza. Necesitaba luchar, no solo por sí mismo, sino por su madre, y por todos aquellos que, como él, eran vistos como desechables. Ese día, que comenzó como uno más, se había convertido en el parteaguas de su vida. Con los ojos aún llorosos, pero con una nueva resolución, Mateo se levantó. No era el desespero lo que lo movía ahora, sino una revuelta fría
y calculada. Él no sería la próxima víctima, la próxima cifra en el esquema de Ricardo. Las palabras de doña Elena, "no estás solo", resonaban, y él se acordó de otros rostros, otras historias de personas simples que habían sido pisoteadas por aquellos con poder y falta de escrúpulos. Sintió que, de alguna manera, esa lucha no era solo suya, sino de todos los que, como él, eran invisibles hasta el momento en que se convertían en un objetivo. Ese mismo día, después del almuerzo, Mateo buscó al abogado comunitario de la universidad, un señor ya anciano llamado Dr. Ernesto, conocido por ayudar a los estudiantes y empleados con problemas jurídicos complejos. Llevó los documentos, las amenazas veladas, y contó su historia en detalle, la voz ya no embargada, sino firme, llena de una rabia contenida. Doctor Ernesto escuchó con atención, con los ojos perspicaces detrás de sus gafas, y cuando Mateo terminó, el abogado solo asintió lentamente con la cabeza. «Tu hermano es un canalla», dijo, la voz baja, pero cargada de indignación. «Pero tú, mi joven, tienes una fuerza que él nunca tendrá». Doctor Ernesto, entonces, le explicó a Mateo que, a pesar de que la situación era grave, había caminos. «No será fácil, Mateo. Habrá burocracia, quizás más humillación, pero no es una causa perdida. No pagarás por un crimen que no cometiste, no si de mí depende». Las palabras del abogado fueron como un bálsamo, un alivio lento y profundo. Sintió que, por primera vez en ese día, alguien realmente creía en él. Alguien que no lo veía como un cajero automático o un culpable. La fuerza que sentía ahora no era de desesperación, sino de una determinación silenciosa. Esa noche, de vuelta en su pequeño apartamento, el olor a tortillas ya se había desvanecido, reemplazado por el aire pesado de las revelaciones del día. Mateo no comió. Se sentó a la mesa, abrió la carpeta que los inspectores habían dejado y comenzó a analizar cada documento, cada nombre, cada número. Era como si estuviera armando un rompecabezas, juntando las piezas de la traición de su hermano. No era solo sobre librarse de la deuda, sino sobre entender la profundidad de la manipulación, la falta de respeto de alguien que debería amarlo. Con cada detalle que asimilaba, la rabia se transformaba en claridad, en un enfoque que nunca antes había sentido. Los días siguientes fueron una carrera contra el tiempo, pero ahora Mateo ya no estaba solo. Doctor Ernesto lo ayudó a organizar los documentos, a trazar una estrategia legal. Doña Elena, por su parte, difundió la historia entre los vendedores del mercado, las tías de la taquería, y en poco tiempo se formó una red informal de apoyo. La gente se acercaba para darle palabras de aliento. Algunos ofrecían pequeñas cantidades de dinero para ayudar con los gastos jurídicos. Otros contaban sus propias historias de injusticia, de cómo también habían sido engañados o marginados. La indignación colectiva le dio a Mateo una fuerza inesperada. Una semana después, Mateo estaba sentado en la oficina del doctor Ernesto con los inspectores federales frente a él. Pero esta vez, él no era la víctima acorralada. Habló con claridad, exhibiendo los documentos que el abogado lo ayudó a organizar, las fechas, los nombres. Explicó cada detalle de la vida humilde que llevaba, de los sacrificios que hacía por su madre, de su total ignorancia sobre las acciones de su hermano. No había desesperación en su voz, sino una dignidad que los inspectores no esperaban. Observaban sorprendidos la transformación de aquel joven que, días antes, parecía a punto de desmoronarse. Los inspectores federales, después de escuchar a Mateo y consultar los documentos que el doctor Ernesto había organizado, percibieron la farsa. No era un culpable lo que tenían enfrente, sino una víctima de la codicia. La investigación se centró enteramente en Ricardo,
y Mateo finalmente pudo respirar. Ese día, que comenzó con el miedo paralizante, terminó con la ligereza de un peso que no le pertenecía. Ya no tenía la amenaza de la prisión sobre su cabeza, y la humillación pública que esperaba nunca se concretó, siendo reemplazada por una ola de apoyo y reconocimiento. La taquería continuó siendo su puerto seguro, pero ahora con un nuevo significado. La gente lo miraba con admiración, no con lástima. La historia de Mateo, el joven de la cafetería que enfrentó la injusticia y la traición de su propia sangre, comenzó a extenderse. Primero por la universidad, luego por los barrios vecinos. No se hizo rico ni famoso, pero la verdad y la dignidad de su lucha resonaron en corazones que también habían sentido el amargo sabor de la explotación. Su viaje silencioso se transformó en un símbolo de resistencia, un recordatorio de que incluso en las sombras de la injusticia, la fuerza humana puede brillar. ¡Qué historia!, ¿verdad? El viaje de Mateo nos muestra que, incluso en las mayores adversidades y traiciones, existe una fuerza interior capaz de levantarnos. Si esta historia te conmovió de alguna manera, tengo una petición. Deja tu me gusta en este video para ayudarnos a llegar a más personas. Comenta aquí abajo cuál fue la parte que más te marcó y, por supuesto, suscríbete al canal para no perderte los próximos videos con más historias que inspiran. Tu apoyo es fundamental. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.